Muy buenos días, mis queridos oyentes. Mi nombre es Karen y estoy acompañada de Sarita. Estamos muy emocionadas de estar con todos ustedes. En este día estaremos hablando sobre algunos temas que marcaron a nivel nacional, así que prepárate para una charla fascinante. Así es, Karen. En este episodio tenemos dos invitadas súper especiales. Tenemos a María Antonia y a Valentina y exploraremos un papel fundamental de la educación en las historias que han marcado nuestra nación. En este podcast hablaremos de todo lo que ha sucedido a lo largo de los años y de la educación y de cómo esto ha sido un pilar esencial para el desarrollo social y cultural de nuestro país. Bueno, primeramente, ¿ustedes cómo vivieron la temática de la pandemia, el COVID-19? A mí en lo personal, yo lo disfruté mucho porque no tenía que salir de mi casa y de la cintura para abajo nadie me veía. Entonces ya nadie sabía, no prendía la cámara y me fue muy bien. A mí, por ejemplo, en lo personal, como mi familia, porque mi mamá siempre ha tenido que trabajar mucho, me encantó, porque la tenía 24/7 en la casa, entonces pude disfrutar muchos momentos bonitos con ella. Tanto en lo académico, me gustó mucho porque no sé si conocen el colegio El Cefa. El colegio El Cefa 10º y 11 es un colegio súper estricto, o sea, no te queda ni 5 minutos de tiempo para tu vida. Y al pasarlo en la pandemia me pareció súper porque tenía tiempo de compartir con mi mamá, no fue tan estricto. Tenía una amiguita que, por ejemplo, repitió 10º en el Cefa, le tocó literal presencial y ella lloraba del estrés, del cansancio, ella decía no puedo más. En cambio a mí sí me fue muy mal. Yo la verdad soy más como de salir, más como de tener contacto, hablar así en persona. Pero a mí me dio como depresión. A mí me dio una depresión horrible. Yo, por ejemplo, me quedaba dormida en las clases. Entonces, un día en una exposición, ay, Karen, ¿sigues tú? Nada. Karen, nada, estaba dormida. Al final de la clase, una compañerita me escribió y me dijo, ay, Karen, usted le tocaba y usted no contestó. Y yo, ay, no puede ser. Entonces, la verdad, a mí sí me afectó mucho. Bueno, a mí este tema de las clases virtuales me parecieron muy buenas, pero creo que en la situación en la que se me presentaron era algo complejo, debido a que en el lugar donde yo vivo, pues el acceso a internet es un poco complicado. Aparte de eso, las tormentas eléctricas siempre hacían estragos en esas clases, entonces la verdad era complejo. Pero por otra parte, pues me gustaba porque no tenía que salir de mi casa y no tenía que ir a aguantar frío al colegio. ¿Y ustedes qué sintieron? ¿Que perdieron pues como educación o se sintieron que salieron más brutas o qué? Sí, literal, sí. Total, siento que no es lo mismo. No es nada lo mismo porque, como dice mi compañera Karen, la mayoría de las personas o jóvenes que veíamos las clases virtuales dormíamos. O sea, era como la clase es muy AM, entonces lo que hacíamos era dormirnos, entonces no prestábamos atención, pasaba mucho que llegaba la hora y solo nos concentrábamos en las clases importantes. Supongamos, hoy tengo una exposición, ahí es donde yo me concentro. Tampoco es que nos diéramos como un duchazo para despertarnos, a veces hasta desayunábamos escuchando la clase, entonces siento que la educación sí se perdió mucho. Sí, y más allá yo siento que, por ejemplo, en algunos de mis compañeros no era tanto que no pusieran atención, sino que ver una clase en un computador, en la casa de uno, eso lo desmotivaba, le daba pereza a uno. Entonces uno veía la cama y uno en el escritorio como, ay, qué rico la cama. Y habían muchos que hacían la clase en la cama. Yo me acuerdo que en mi colegio las monjitas, porque era uno de monjitas, hicieron como una charla con los papás y todo, que era algo muy chistoso porque era como los papás en el Teams. Entonces ellas le decían a los papás que no permitieran que los niños hicieran la clase en la cama, que porque eso sí, de por sí ya estaban desmotivados y les daba pereza, ya en la cama peor. Por ejemplo, en cuanto a este tema de la educación, creo que a muchos se nos dificultaba mucho porque hay muchas maneras de aprender y entre esas está que en la casa teníamos muchos factores de distracción. Por ejemplo, yo soy una que se distrae con todo y era una de las que me sentaba cerca del escritorio y cerca del escritorio tengo un espejo, entonces yo era pendiente del espejo y nada de la clase. Hay personas que son muy visuales y muy de hacer y viendo una pantalla no aprendían igualmente, como hay personas que eran muy auditivas y captaban todas las clases. Y el aumento pues de que
había gente que pues decidió dejar de estudiar porque le pareció como bobada seguir estudiando de modo virtual, porque ¿para qué si no entendían nada, si no aprendían nada? Pero en lo personal yo pienso que en mi colegio se transformó de cierta manera como la enseñanza, porque pasamos a que cuando tuvimos la primera clase en alternancia, que a mí me dio mucha pereza porque a mí me gustaba estar en mi casa, digamos que ya no era tanto de hacer carteleras, sino que ya era como presentaciones, videos, o sea, ya se volvió de una manera más interactiva y no como la de siempre, como la educación vieja, digamos así. Bueno, y en cuanto al tema de salud mental, ¿cómo se sintieron ustedes? Siento que fue muy duro, tanto como en la pandemia, porque uno la verdad no prestaba atención, el encierro a muchas personas. Por ejemplo, a mí el encierro me afecta mucho. Yo no me puedo sentir tan encerrada porque me da mucha ansiedad, yo necesito hacer algo diferente. Entonces, al no poder ni ir a estudiar, ni salir, ni siquiera poder ir a la tienda, siento que es supremamente duro. Y yo tengo una historia que voy a contar, que a muy poquito se las he contado. Y es que yo tenía 14, iba a cumplir 15 y la pandemia me afectó demasiado, tanto así que me iban a hacer una fiesta de 15 y tenía el cabello súper largo. Y adivinen qué hice, me lo corté hasta el cuello. Ay, no. Entonces toda mi familia me decía como, usted está loca, usted por qué se cortó el cabello, si los 15 es lo más importante y lo más lindo, aparte del vestido, es el cabello. Y yo decía, no, es que yo quiero cortármelo. Yo le lloraba a mi mamá, yo, mami, córteme el cabello, córtemelo. Ella, pero ¿por qué? Yo, no, me lo quiero cortar. Así, estaba súper loca y me lo corté. Y todas las fotos de mis 15 están así. Esas con el decisiones cabello. pandémicas. Sí. Yo creo que el tema de la salud mental nos jugó en contra a todos. Creo que los niveles de estrés que aumentaron en las situaciones académicas fueron bastante altos, lo digo por experiencias propias. Creo que las fallas académicas en momentos importantes y las fallas de estas plataformas a más de uno nos causaron dolores de cabeza, es que uno decía, Dios, que para esto ya. Entonces creo que el tema de la salud mental jugó mucho en toda esta situación académica que se nos presentó en pandemia, y creo que esto marcó pues como un antes y un después para el desarrollo de todos estos temas. Yo pienso que eso también se dio, por ejemplo, de estar tanto tiempo con las mismas personas en la casa. Por ejemplo, a ti te gustaba por estar con tu mamá, pero por ejemplo yo tenía una compañera pues que en su casa pues no se presentaba como una vida muy buena porque los papás estaban como en pleno divorcio, así, entonces eso para ella ya era como una condena. Entonces ella nos decía a nosotros que ella extrañaba el colegio porque digamos que de cierta manera esas 8 horas de estar en el colegio eran un descanso a comparación de lo que le tocaba vivir en la casa. Claro, y yo también tuve una compañera del colegio que ella se cortaba las venas. Eso fue sonar muy fuerte, pero se hacía daño a ella misma, de sí misma. Entonces eso también le afectaba mucho, primero por el encierro y también porque estaba así pasando por un momento muy difícil con su familia. Bueno, y no solo eso, el después de pandemia, cuando pudimos volver. Porque como yo les contaba, yo estudiaba en el CEFA, entonces cuando regresamos, ya regresé en 11, todos los profesores querían retomar el tiempo perdido, lo que hacía que a los jóvenes, pues a nosotros nos causara ansiedad, estrés, porque nos iban a poner a hacer de todo, porque querían que nosotros recordáramos todo lo que hicimos en las clases virtuales, que obviamente creo que ninguno lo iba a recordar. Entonces fue como una causa de ansiedad y estrés para todos y una presión horrible porque nos querían poner todos los trabajos que no nos pusieron los años anteriores. Bueno, y continuando con todo lo que hemos tocado acá, cierto que han sido temas muy interesantes, creo que también vimos algo muy marcado en todo este tema de la educación durante la pandemia y post pandemia, que fue la desigualdad. Y en cuanto a la desigualdad, tocamos el tema de que se dieron muchas brechas digitales, ya que no todo el mundo tenía acceso pues como a internet, ni a dispositivos electrónicos como tabletas, celulares, computadores. La conexión a internet, que era algo también fundamental para uno poderse conectar y estar en la clase. Y creo que más allá de eso, creo que estas herramientas y muchos de los
contenidos que se dieron se encontraban era únicamente en plataformas digitales, que limitó mucho pues como la educación, y eso también trajo muchas cosas más y consecuencias mucho más fuertes, debido a que nosotros también creo que en un punto llegamos al facilismo, y era que todo lo buscábamos allí y teníamos la respuesta inmediata. Entonces creo que también perdimos mucho la costumbre académica, y creo que esto hace una gran desigualdad porque no todo el mundo tenía las mismas condiciones y no todos trabajábamos de la misma manera. Sí, Sarita, siento que si a nosotras nos dio duro que teníamos las posibilidades, ¿cómo habrán hecho las personas que no tienen los recursos para conectarse a una internet, a un computador? O sea, ¿cómo habrá sido de duro, y la ansiedad que les causaron? O sea, encierro y aparte no poder hablar con nadie, o sea, solo los integrantes de su familia ya, porque no tienen los recursos para una clase, tuvieron que dejar mucho las escuelas, mucho las universidades y todo por no tener los recursos. Claro. Y que me imagino que también era muy duro pues la cuestión de que puede que en una casa hubiera un computador, pero ese computador era para la mamá o el papá que trabajara, porque pues era o la clase del niño o la plata de la casa, entonces todos escogían pues mantener la casa. Sí, es que la parte de la desigualdad no solamente fue académica, creo que también muchos se vieron en desigualdad por situaciones económicas, ya que muchos de los integrantes de las familias perdieron empleos y la situación se puso compleja en todos los hogares del país. Y creo que no solamente en el país, sino a nivel global. Creo Claro que que esto sí. fue una cosa demasiado que marcó muchas vidas pues, y muchas historias durante todo este tiempo. Y post pandemia pues también hubo mucha desigualdad, porque muchas familias estaban en quiebra y aún así no podían recuperar pues como el nivel de vida para poder darle una educación de calidad a sus hijos. Y no solo eso, también todas las empresas que quebraron, que literal dejaron a miles de familias sin trabajo, entonces siento que fue muy duro. Pero todo eso de pospandemia, la pandemia, después de que volvimos de todo ese problema, pudimos ver como las nuevas actualizaciones, las nuevas tecnologías, todo lo que se ve hoy en día, que era lo que estábamos hablando de las personas de bajos recursos y de altos recursos. Sin embargo, pues vemos que después de todo esto y que se ha mejorado un poco la economía y que todo ha vuelto más a la normalidad, seguimos viendo desigualdad. Por ejemplo, no todo el mundo puede acceder en este momento a educación superior, y esto es debido a muchos factores, principalmente el factor económico, ya que no todo el mundo puede acceder a universidades privadas. Claro. Pero en este momento también vemos situaciones muy críticas con las universidades públicas, que son las que permiten a las personas de menores y escasos recursos pues como acceder a dicha educación. Y para los menores de edad, las nuevas actualizaciones o nuevas tecnologías les va a llegar mucho después, o sea, ya va a ser tarde, cuando ya los que son de escuelas privadas, de universidades privadas, tienen nuevas actualizaciones, nuevas tecnologías, nuevos implementos, nuevas cosas. Los de bajos recursos o los de universidades públicas o colegios públicos van a estar más atrás, no van a estar enterados de todas las actualizaciones. No yéndonos muy lejos de lo que nos habla nuestra compañera Sarita, por ejemplo, en estos momentos lo que está pasando con la Universidad de Antioquia, que se quedó sin presupuesto, entonces todos los estudiantes que están ahí se van a ver súper afectados con todo eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué vamos a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué los estudiantes qué van a hacer? ¿Cómo se van a graduar? ¿Qué van a estudiar? Yo tengo varias amiguitas que son de la Universidad de Antioquia, y yo hablaba con ellas, ellas me decían que se sentían muy frustradas, que no sabían qué hacer. Ellas decían, Karen, yo no sé qué voy a hacer, si donde cierren la universidad, yo dónde voy a estar, dónde me voy a meter, yo que ya llevo 2 semestres, 3 semestres, y yo qué voy a hacer donde la cierren, y como que nadie les ayuda. Ellas hablan y nadie les ayuda. Es que esa es la cuestión, o sea, ni siquiera tenemos que decir que ese es un problema que se presente solo en las universidades, sino que en los colegios normales uno ve ahí mismo la diferencia entre un colegio público y un colegio privado. O sea, eso es normal, pero digamos que da mucho pesar uno saber que el gobierno tiene tanta facilidad, digamos, como de ayudarle a estos niños, pero uno ver
que esos niños siempre ven lo mismo, nunca les enseñan nada diferente. Por ejemplo, yo estudiaba en la primaria en el femenino, que es un colegio público, y tengo varias amiguitas de allá, y ellas me decían que en la pandemia no les cambió nada, o sea, como que ellas veían lo que yo veía, lo que yo hacía en el colegio, ellas decían que ellas eran lo mismo, que volvieron a hacer lo mismo, y que eso les parecía como muy estúpido porque, o sea, la pandemia les había abierto los ojos para ver que, o sea, que ese sistema educativo no servía y que les daba mucha desespero y mucha impotencia tener que volver a lo mismo, y no como, bueno, chicas, miren, tenemos esta nueva herramienta para que trabajemos, sino que nada cambió, eran los libros, la biblioteca y lo mismo. O sea, sí es necesario que uno continúe usando eso, pero que ese sea tu único fuente de aprendizaje es muy triste. Era algo que yo estaba diciendo, y era que para las escuelas privadas les llega primero como toda esa información, toda esa actualización les llega a ellos primero, y obviamente ellos van a estar muy bien. En cambio, las personas, los jóvenes que están en los colegios públicos, es más duro porque siempre van a ver lo mismo, todo va a tardar más, las actualizaciones van a estar después, entonces se limitan muchas cosas, es una problemática. Siento que el gobierno, y no solo el gobierno, las instituciones públicas que en estos momentos están ejerciendo, deberían de tener mucho acompañamiento en la salud mental de los jóvenes, ya que si en un futuro todo esto llega a caer y ya se acaba todo lo de lo público y así, las personas y los jóvenes deben de tener habilidades o conocimientos sobre esto para que no todo caiga, porque sería súper duro. Bueno, y por último vamos a hablar de esto, que es la orientación vocacional que tienen los jóvenes, y pues de cómo esto afecta de que los jóvenes no lo tengan. Entonces creo que esto también marca mucho la desigualdad, y es que obviamente una persona que está bien orientada vocacionalmente va a tener un buen proceso educativo cuando lo vaya a tomar, pero una persona que está estudiando por presión social, pues obviamente no va a ser lo mismo como dice nuestra compañera. Entonces creo que esto es un tema de los que deberíamos enfocarnos más, y creo que con esto ya abarcaríamos pues como gran parte de nuestro podcast. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Deli endulza tu día. Transforma momentos especiales con un pedazo de alegría. Celebra el amor y la amistad con algo Deli, porque donde hay amor está Deli. Y regresando, los queremos invitar a todos a que sigan escuchando nuestro podcast. Sigan nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo capítulo.